actividades, relaciones y tiempo. Son tres elementos fundamentales porque en ellos van ustedes determinando si están cumpliendo sus metas, si están cumpliendo con sus objetivos a través de las actividades o es necesario cambiarlas, qué tipo de relaciones ha tejido el desarrollo del proyecto. Ustedes ven, si tienen un proyecto y dicen queremos crear pequeños centros de conciliación en nuestras comunidades, es un ejemplo, y se dan cuenta que las relaciones que ustedes construyen en esos centros son relaciones totalmente viciadas, pues es necesario que ustedes planteen cómo transformar relaciones en medio de las actividades que ustedes emprenden para realizar el objetivo. Y el tercero, estipulen tiempos claros. Un proyecto no podemos pasar con el mismo proyecto toda la vida. Los proyectos van cambiando porque las necesidades y la realidad va cambiando. Lo mismo nos pasa a nosotros en la formulación de un proyecto o de una iniciativa local de paz. En la medida en que vamos caminando y vamos desarrollando las actividades, nos vamos dando cuenta si verdaderamente estamos tejiendo relaciones que nos estén ayudando a cambiar. Y pues finalmente se determina el tiempo que nos vamos a gastar en esa etapa del proceso. Normalmente los proyectos tienen su propio nacimiento y tienen su propio final. Es importante saber que un proceso o la formulación de un proyecto siempre debe tener una definición temporal de cuándo iniciará y hasta cuándo se va a desarrollar. Cuarto elemento para la formulación de ese anteproyecto que ustedes van a hacer es ilustren gráficamente el plan de trabajo. En la medida en que ustedes desarrollan y plasman las ideas en un esquema, los planes de trabajo se hacen mucho más fáciles en su desarrollo. Yo quiero que lo entiendan comparando algunos planes de proyectos que tenemos, que muchas veces los formulamos simplemente en el escrito, pero se nos olvida desarrollarlos un poco y plasmar las ideas. Eso es supremamente importante, casi como el ejemplo que les he puesto de la comunidad de los comuneros en Garzón, que tuvieron que hacer el ejercicio de pintarse, de soñarse su situación diferente a 10 años. Lo mismo vamos a hacer con nuestros proyectos. Hay que ilustrar gráficamente el plan que queremos desarrollar. Tengamos en cuenta que cuando hacemos una gráfica de un determinado proyecto, estamos haciendo una lectura fácil y ágil de lo que queremos en el desarrollo de cada una de los objetivos y las competencias que vayamos a promover en el proyecto. El quinto elemento fundamental en el desarrollo del plan que ustedes van a proponer es cómo vamos a formar a las personas que van a estar desarrollando esta iniciativa. Miren, muchas veces cometemos un error cuando formulamos los proyectos porque pensamos que siempre vamos a contar con las mismas personas para su realización, pero nos olvidamos que por X o Y razones hay personas que en el proceso se van quedando y hay personas que finalmente se dan cuenta que ese proyecto no era lo que los satisfacía como personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo de trabajo puede ir cambiando, pero el proyecto se mantiene. Con las personas que lleguen, el proyecto se mantendrá. Por eso es importante ir animando y reavivando las fuerzas de los integrantes del equipo de trabajo. En la medida en que podamos saber con qué tipo de personas contamos, pues vamos a saber qué tipo de respuestas vamos a dar desde el proyecto. En la clase de esta semana ustedes se van a dar cuenta que vamos a enfatizar mucho en el desarrollo de potencialidades. En la medida en que determinemos qué tipo de capacidades tiene una persona, pues las potenciamos para que respondan ante nuestro proyecto.
Sexto elemento fundamental en esa formulación que ustedes van a hacer del anteproyecto: refuercen el compromiso y el entusiasmo del personal. Es decir, en la medida en que vayamos sumando responsabilidades y vayamos caminando en la realización del plan, nos vamos a ir dando cuenta que en la medida en que incentivemos el compromiso de las personas con las que trabajamos en el desarrollo de un determinado proyecto, pues vamos a darnos cuenta que la gente responde de una mejor manera. Si valoramos el compromiso que las personas tienen en el desarrollo de un determinado proyecto, pues en esa misma medida nos vamos a ir dando cuenta que el entusiasmo crece en el proyecto. Yo recuerdo alguna vez un proyecto que desarrollamos en el barrio Diana Turbay, en un sector muy difícil. Hace 15 años era un sector que se estaba hasta ahora empezando a poblar. Llegaron muchos habitantes desplazados de la violencia, especialmente del Pacífico colombiano, y empezamos a desarrollar un proceso de promoción social, en donde, paralelo a la construcción de un barrio, fuéramos viendo cuáles eran los potenciales que tenía esa comunidad y con qué potenciales llegaban ellos de las regiones de donde venían. Y nos empezamos a dar cuenta de algo muy importante, y es que en la medida en que ellos se iban sumando y se iban comprometiendo en el desarrollo de la consecución de la finalidad del proyecto, ellos se iban entusiasmando de los resultados que tenían. Y ahí entendimos una cosa, y es: si las comunidades no ven los resultados, el entusiasmo baja. Pero si las comunidades empiezan a ver los resultados y esos resultados ayudan a conseguir el objetivo, las comunidades tienen el primer elemento de entusiasmo para poder seguir desarrollando las iniciativas que se han propuesto. Esto es supremamente importante, que vayamos viendo cómo comprometer más a la comunidad y que la comunidad se incentive, se entusiasme de los resultados que van teniendo. Un séptimo elemento importante en la formulación de ese proyecto es llevar unos informes periódicos de los resultados que se van teniendo. Es decir, en la medida en que les vayamos informando al equipo de trabajo los resultados y no hegemonicemos estos mismos resultados, pues en esa medida vamos a ir teniendo unos resultados mucho más óptimos, y el mismo proyecto va marchando a rienda suelta. Si escondemos informes, si no hacemos detalladamente reuniones periódicas donde evaluemos las situaciones que se van presentando en el proyecto, pues el proyecto tenderá a ir desenfocándose del objetivo que tiene. Por lo tanto, es importante ir informando a las personas relacionadas con el proyecto el desarrollo y la consecución de los objetivos del mismo. El octavo recurso que necesitamos para ir implementando la formulación de nuestro plan de trabajo o de nuestro proyecto es estimular al personal estableciendo acuerdos claros desde el inicio. En la medida en que tengamos esas ideas y estipulemos cuáles son los acuerdos, sean claros, pues vamos a desarrollar una confianza de equipo. Pongo un ejemplo contrario a esto. Un líder de un proyecto que
no tiene desde el primer momento acuerdos de relaciones entre los actores del proyecto, los líderes del proyecto. Poco a poco empiezan a avanzar y como no definieron desde el inicio los roles que iban a tener, pues la idea empieza, cada uno empieza a jalar para su lado. El que está encargado de la parte de las finanzas jala para su lado, el que está encargado del desarrollo de cada una de las metas tiende para su lado, el coordinador general creyendo que está organizando todo tal y como lo tiene en su visión mental, pero la verdad no tiene un desarrollo de esa misma iniciativa con la misma comunidad, con los mismos actores, pues se va perdiendo el norte y cada uno se va distanciando de lo que debe realizar. Por lo tanto, es necesario que desde el principio de la formulación del proyecto haya unos acuerdos relacionales, acuerdos económicos, acuerdos del tiempo, acuerdos de toda la naturaleza que pueden surgir al interior de un proyecto, que desde el inicio es fundamental e importante que se tengan claras las ideas. Noveno, es necesario que en la formulación de ese proyecto aumente el poder, tanto el suyo como el del equipo de trabajo. En la medida en que la categoría poder es aquel pensamiento que nos va ayudando a desarrollar las ideas de una manera clara. En la medida en que cada uno vaya haciéndose responsable de sus compromisos, cada uno vaya definiendo cuáles son sus roles, como ya hemos establecido y tenemos claridad sobre unos acuerdos, pues lo que vamos a hacer es aumentar la confianza entre los que están desarrollando el proyecto, y las relaciones tanto internas como externas van a ir madurando y creciendo, de tal manera que en la medida en que empoderemos a cada uno de la función que tiene en la realización del proyecto, pues vamos no solo a empoderar a las personas, sino que empoderamos la realización del proyecto. Por eso es muy importante que este criterio de aumentar el poder lo entendamos no como ese poder personalista, individualista, sino un poder que suma a los contrarios, que suma a todos los que se hacen parte de la consecución del proyecto. Cuando hablamos de iniciativas de paz, pues corremos con el riesgo de pensar que eso que estamos haciendo no va a tener resultados, porque no se ven los resultados inmediatamente. Es necesario calmarse, serenarse y poder ir en la medida en que empoderemos a cada uno del proyecto, teniendo los resultados que se tienen. Y el décimo aspecto favorable en la formulación del anteproyecto es atreverse a acercarse con creatividad a los problemas. No espantemos la creatividad. Lo que necesitamos es incentivarla. Ya al inicio de la clase les di algunas pautas de cómo poder aumentar la creatividad, y más en medio de los problemas. Porque en la medida en que reconozcamos cuál es la raíz del problema, pues creativamente lo vamos a poder subsanar, lo vamos a poder remediar. Por lo tanto, en la medida en que nosotros en la formulación de nuestro anteproyecto tengamos claro hacia dónde vamos, sepamos con qué tipo de personas vamos a trabajar, establezcamos acuerdos entre todos, establezcamos con claridad cuáles son las metas a donde queremos llegar, que se tengan unos acuerdos claros desde el inicio, que pensemos que el desarrollo de ese proyecto va a traer un bien común, no un bien individual, sino un bien común. Pues en esa medida nos vamos a ir dando cuenta de la capacidad que vamos a tener
en el desarrollo y en la consecución de lo que queremos en cada uno de los proyectos. No olviden que esta sesión es una sesión de preguntas donde estamos abiertos y disponibles a responder las inquietudes que ustedes tengan. Ya más adelante vamos a regresar sobre cómo desarrollar el anteproyecto que ustedes deben presentar al final del curso. Es importante que cada uno vaya sabiendo que por grupos, por pequeñas comunidades, vamos a ir haciendo esta formulación que ya detalladamente les diremos cómo lo realizaremos. Julio Morales nos hace una pregunta: ¿cuál es el medio más importante para difundir a las comunidades las ideas de cambio? Muy buena su pregunta, Julio. Me hace pensar en un tema que no hemos desarrollado, que son las teorías de cambio. ¿Cómo generar teorías de cambio? Y digo que es excelente la pregunta por una razón, y es que dentro del itinerario que nosotros hemos propuesto para el curso, las teorías de cambio no hacen parte, digamos, en un primer momento del curso. Eso se debe priorizar mucho más adelante. Necesitaríamos mínimo unas 3 sesiones para poder hacerlo. Pero sí te puedo responder que una manera, o cuál es el medio más importante para poder hacerlo, es teniendo 2 elementos claros. El primer elemento, hacia dónde se quiere ir. Ya lo enfaticé anteriormente. Pero el cambio, la idea del cambio está en que podamos saber si esta es la meta. Aquí en mi mano tengo la meta. ¿Con qué elementos cuento para llegar a esa meta? La meta está aquí. Mi meta es llegar a conseguir este papel. ¿Con qué recursos cuento para conseguir este papel? Con esas 2 ideas claras podemos desarrollar una iniciativa de cambio. Saber a dónde queremos ir y con qué elementos contamos para llegar a esa meta. Detrás mío hay unos libros. Estos libros me pueden servir en este momento para yo saber a dónde quiero llegar, pero posiblemente no sepa yo cómo obtenerlos, porque hay una llave, porque están en una vitrina, están cerrados. ¿Qué necesito entonces yo para hacer para poder conseguir estos libros? Pues tener la llave. ¿Y la llave cuál es? La llave es qué iniciativa me abre a mí todas las posibilidades para poder conseguir aquello que quiero obtener. Por lo tanto, el medio más importante para difundir en las comunidades las teorías de cambio o las ideas de cambio es poner a la comunidad a soñarse a dónde quiere llegar y ver con qué elementos se cuenta en el presente para llegar al futuro. Muy bien, muchas gracias a Julio por la pregunta. Ok, muy bien. Alba me pregunta sobre la formulación del anteproyecto. Como les decía, yo lo que hice fue desarrollar 10 ideas rápidas sobre la formulación de un proyecto que ustedes van a hacer. Ese proyecto se va a formular en la clase 8, así es que no se preocupen. Hoy simplemente les estaba diciendo que lo vamos a realizar, pero en la clase 8 ustedes van a tener un instructivo que es paso a paso cómo conseguir ese anteproyecto. Entonces no se preocupe Alba y compañeros, la formulación del anteproyecto lo vamos a realizar en la clase número 8. Ahí en la clase número 8 van a tener la herramienta necesaria para ustedes hacer la formulación del anteproyecto. Gracias por la inquietud.
Julio Morales nos hace otra pregunta. ¿Cómo hacer para poner en práctica los conocimientos en comunidades que asisten o adquieren nuestros servicios, en caso como complemento necesario de las entidades locales y gubernamentales lo imposibiliten? Ajá, muy buena pregunta. Miren, yo lo puedo responder fácilmente, y es: ¿qué podemos hacer nosotros en caso de que algunas instituciones locales gubernamentales nos imposibiliten la acción de practicar los contenidos de nuestro curso? Eso es muy concreto. Se hace lo que las leyes, lo que el contexto, lo que la comunidad nos permita hacer. Pero con lo poco que nos permitan hacer, si lo llegamos a hacer bien, ya estamos haciendo mucho. Por lo tanto, ante las imposibilidades son muchas. Las imposibilidades son de tipo personal, de tipo social, de tipo político, de tipo económico, de tipo ideológico. En fin, de muchas maneras hay imposibilidades. Pero si nosotros tenemos claro que lo que vamos a hacer va a traer un bien común, lo que tenemos que hacer es hacer hasta donde nos dejen. Pero eso que nos dejen hacer, hacerlo bien hecho. Miren, hoy en día tenemos un problema social muy grande, que ya estamos saturados completamente del problema de la corrupción en nuestro país, en las instituciones, en todos los niveles sociales. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero a nosotros como no nos toca, como esos son otras personas que están lejos, no, la corrupción nos toca a todos. ¿Y qué podemos hacer? Entonces alguno me puede decir, no, pero nosotros no vamos a cambiar este país, no podemos hacerlo. Pues la verdad, sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Haciendo lo que tengamos que hacer, nuestra responsabilidad ciudadana y social, haciendo bien lo que nos propongamos hacer. Basta. En muchas ocasiones los casos de corrupción aumentan porque nosotros como ciudadanos no hacemos ni mínimo lo que tenemos que hacer, o porque posiblemente lo hacemos por hacer, pero no lo hacemos bien. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con esta sociedad es hacer lo que nos permitan hacer, pero hacerlo bien. En la medida en que nosotros seamos conscientes de ello, pues vamos a poder contribuir en la transformación y en el cambio, y poder llevar a la práctica los conocimientos que hemos tenido en este curso. Voy a poner un ejemplo de una realidad que tuvimos que acompañamos en la construcción de este curso en una ciudad en El Salvador, en Centroamérica. Teníamos un problema porque el alcalde y el sacerdote de la comunidad tenían una rivalidad. Entonces, frente a esa rivalidad, la tendencia política del alcalde era distinta a la del líder religioso. Por lo tanto, la comunidad quedó en la mitad y había un conflicto de intereses. El líder religioso hablaba mal del alcalde y el alcalde hablaba mal de lo que hacía el líder religioso. Pues empezamos a hacer el acompañamiento de la iniciativa, un grupo conformado por 5 líderes de distintos organismos y organizaciones que estaban dentro del municipio. Determinaron llamar la atención a sus 2 grandes líderes, que eran los que no permitían que se hiciera nada si no pasaba por el consentimiento de uno o del otro. Entonces, muchas cosas
que quería emprender el alcalde, pues no se podían desarrollar porque inmediatamente la comunidad que estaba dividida iba en contra de las políticas que quería establecer este líder. Entonces, ¿qué pasó? Pues inmediatamente la comunidad, estos 5 líderes dijeron: vamos a llamar a los 2 líderes, los vamos a sentar en la misma mesa y les vamos a decir: usted es el encargado de realizar las políticas públicas dentro de la comunidad, y usted es el encargado de liderar espiritualmente esta comunidad, nuestro municipio. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted quiere trabajar con nosotros, señor alcalde, pues tiene que responder a nuestras necesidades, no a sus intereses personales. Y si usted, señor, quiere acompañar el desarrollo espiritual de esta comunidad, tiene que partir de nuestras necesidades, no de sus intereses personales. Porque como usted como servidor público y usted como servidor de la comunidad tienen la responsabilidad de ¿qué? De acompañar las necesidades de la comunidad, no de buscar su interés personal o su interés propio, para nada. Entonces ellos determinaron que este grupo de 5 líderes empezaran a hacer un proyecto de desarrollo comunitario donde se pensara el municipio de una manera distinta, en la cual tanto el alcalde como el líder religioso tenían que hacer de sus políticas de desarrollo, de sus iniciativas como líderes, cumplir con las necesidades de la comunidad. No la comunidad cumplir con las necesidades de ellos como líderes, sino al contrario, estos 2 líderes trabajar por las necesidades de la comunidad. De esta manera se empezó el proceso. Hubo el cambio del alcalde y hubo un cambio del líder religioso, casualmente por el margen de 3 meses de diferencia entre el cambio del uno y el otro. Cuando empezaron a promoverse los candidatos para la alcaldía del municipio, estos 5 líderes de la comunidad les dijeron a esos candidatos: todo lo que ustedes hagan en su plan de gobierno debe estar ajustado al plan que nosotros como comunidad desarrollamos. Es decir, usted puede hacer todas las promesas de la campaña que quiera, pero tiene que cumplir en su campaña las promesas con los propósitos que nosotros tenemos como comunidad. Y entonces, en todos los foros, en todos los encuentros que había de los candidatos a la alcaldía, a todos los fogueaban sobre los elementos de la comunidad, es decir, sobre la propuesta política que tenía la comunidad, y ganó efectivamente un candidato que era muy afín al desarrollo y que había acompañado el desarrollo de la iniciativa de estos 5 líderes. ¿Cuál fue el plan de gobierno de este alcalde? Pues el proyecto que se habían trazado estos 5 líderes. Cuando le pasa lo mismo al párroco que llegó a ese municipio, él traía un proyecto propio de evangelización, le dijeron: no, padre, qué pena, aquí se hace el proyecto que usted va a realizar, tiene que responder a las necesidades que tenemos nosotros en nuestro proyecto que formulamos como comunidad. De esa manera, los 2 polos que tenían con los líderes empezaron no a polarizar la comunidad, sino empezaron a trabajar en el desarrollo de un plan de desarrollo comunitario